Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Federación Nacional de Economistas. En nombre del presidente, el maestro Luis Eduardo Lara Gutiérrez, pues queremos darles la bienvenida y sobre todo aquí al senador Alejandro Armenta Mier, que nos va a dedicar el día de hoy pues una presentación que para todos los economistas es de mucho interés sobre el Plan Nacional de Desarrollo y su relación con el crecimiento económico nacional. Entonces, reitero que para nosotros es un honor, ya que nosotros nos dedicamos a hacer estas mesas técnicas, económicas, que para la profesión nos nutre muchísimo, cosas que pues aprendemos cada día. Ahora que tenemos una coyuntura en el país bastante importante en materia económica, se viene el proyecto de presupuesto de egresos para el 8 de septiembre y posteriormente su aprobación el 15 de noviembre. Entonces ahorita esta presentación del senador es muy importante. Yo le quiero ceder la palabra a Edgar Castillo para que continúe con esta presentación. Muchas gracias, Edgar. Bienvenido, senador. Muchas gracias de antemano, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Federación de Economistas. Soy el licenciado Edgar Castillo, presidente de la ANEP, la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. Para nosotros es grato la presencia de todos ustedes a esta conferencia magistral, donde tenemos como invitado especial al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde nos hablará del plan de desarrollo y su relación con el crecimiento económico nacional. Quiero platicarles un poquito, una remembranza del senador para que tengan un panorama más amplio. Quiero que sepan que de antemano es una persona con mucho éxito, una persona con mucho empuje, una persona que nos puede enseñar muchísimo su gran trayectoria. El senador Alejandro Armenta nació un 9 de julio de 1969 en Izúcar de Matamoros, Puebla. Estudió la licenciatura en Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en Administración Pública de Calidad en la Gestión Pública Local en el Instituto Nacional de Administración. A sus 24 años fue presidente municipal. 22 años. En Acatzingo de Hidalgo, en el año del 93 al 96. ¿Correcto? A los 27 o 25 años fue suplente de diputado en el Congreso Local del Estado de Puebla. Diputado a los 33. A los 30 años fue diputado local del Distrito 18 en la 55 legislatura del Congreso de Puebla. Y a sus ya 46 años, diputado federal de la legislatura pasada, 63ª legislatura, más o menos. Bueno, y desde el 1 de septiembre del 2018 es senador de la República, en representación del Estado de Puebla. Es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Bicameral de Disciplina Fiscal de las entidades federativas. Y también es integrante de la Comisión de Economía, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y de la Comisión de Relaciones Exteriores. Quiero comentarles también que ha desempeñado algunos puestos en el gobierno de Puebla. Fue secretario de Desarrollo Social y a nivel federal fue director general del Registro Nacional de Población, donde impulsó la conexión interestatal entre la RENAPO y los registros civiles de las 32 entidades federativas, ¿verdad? Y bueno, quiero no dejar pasar los logros del senador, que sigue pues día a día sumando. Como director del sistema del DIF estatal en Puebla, obtuvo el premio de Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo. Como secretario de Desarrollo Social, obtuvo el reconocimiento de Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo por el programa Unidos para Progresar. Como director de la RENAPO, obtuvo el segundo lugar en la tercera edición del Premio a la Innovación a la Transparencia para la Gestión Institucional 2013. Como diputado federal, ha impulsado un esquema innovador en atención legislativa a través de 6 casas de gestión.
Y ahora, como senador de la República, ha impulsado iniciativas al combate de la corrupción, robo de hidrocarburos, disminución del sueldo a funcionarios y liberación de presos políticos. Y bueno, y sin más preámbulo, el senador Alejandro Armenta Mier. Muchas gracias, senador. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco de verdad a la Federación Nacional de Economistas esta oportunidad que me dan de estar con ustedes en este encuentro donde vamos a charlar. La idea es intercambiar algunos puntos de vista y compartir información sobre el entorno económico y sobre todo sobre los criterios de política económica que se han venido plasmando en los últimos años y sobre todo a partir de la llegada del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que desde el Senado pues obviamente estamos revisando para lo que será el presupuesto de este año. Pero antes de eso, agradecerle a mi tocayo Alejandro Ballesteros, a Horacio, a Edgar, a Paco, el que me acompañen, y a ustedes, maestras, maestros, compañeros, amigos y alumnos que están en la federación. Déjenme pasarme a este lado porque voy a compartir unas láminas que trabajamos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante el concepto. Pareciera que durante muchos años hablar del presupuesto de gasto, el presupuesto de egresos, como instrumento fundamental para la inversión en el país, es un tema cíclico y aislado. El Sistema Nacional de Planeación Democrática, que ustedes conocen como expertos en la economía en el país, saben que la planificación democrática implica la coordinación entre los sectores productivos en el Estado mexicano y la vinculación institucional entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Entonces, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en la Constitución, en el artículo 26, busca indudablemente ordenar estratégicamente el desarrollo del país, que los gobiernos, el poder ejecutivo y obviamente por ende el poder legislativo conduzcan sus funciones, sus tareas con un criterio de largo plazo. La planeación busca eso, la planificación es eso, es vernos en perspectiva en el 2050, en el 2060, en el 2030. Por eso es que los organismos internacionales, la ONU, ha venido haciendo planteamientos en el Protocolo de París, en el Protocolo de Kioto, en diferentes foros que la ONU marca, y por eso se plantearon las metas del milenio de la comunidad internacional. Por eso nos planteamos hoy el 2030. Por eso se establecieron retos para atender las circunstancias de una sociedad en un proceso de evolución, donde para el 2050 pasaremos de 7,000 millones de habitantes a 9,000 millones de habitantes. Ese dato es fundamental, porque refleja la demografía, refleja cuántos somos, dónde estamos, cómo somos y toda nuestra conducta de consumo, económica, social, política. Por lo tanto, proyectar que en el 2050 la pirámide poblacional estará totalmente invertida en los países emergentes, proyectar que en el 2050 se requerirá insumos alimenticios que dupliquen la capacidad de producción hoy del sector primario de la economía global, es el reto que están enfrentando las principales potencias
en el mundo. Los 10 países más poblados del mundo están desarrollando granjas agrícolas en el desierto. Están desarrollando granjas piscícolas en el mar. Y están desarrollando tecnología. Hoy es la era de la tecnología, la era del conocimiento. Pero una computadora no te la vas a comer, ni un teléfono, ni un servidor. La población que va a pasar a 9.000 millones de habitantes en el 2050, lo primero que requiere es alimentos, energía, insumos. Entonces, ustedes que son estudiosos y expertos de la economía saben el papel fundamental del sector primario, que no puede disasociarse del sector secundario y terciario de la economía. Pero lejos de lo que se cree que nuestro país debe de estar en el tema solo tecnológico y dejar de lograr la soberanía alimentaria como desarrollo del sector primario, las 10 primeras potencias del país están equilibrando su desarrollo en el sector primario, secundario y terciario. Voy a ponerles solo un ejemplo. Japón. Para los que dicen que no hay que invertir en la soberanía energética, para los que dicen que no hay que construir refinerías, Japón no extrae una gota de petróleo, pero es uno de los 5 primeros países en el mundo que produce gasolina. Es un ejemplo. Por lo tanto, esta presentación busca contextualizar que el sistema nacional de planeación democrática hoy en día debe de tomarlo con seriedad el poder público, los poderes públicos, el Estado mexicano, los 3 órdenes de gobierno. Tuve la oportunidad de ser presidente municipal muy joven e hicimos un esfuerzo de planeación. Pero es normal que la presentación de un plan municipal se convierta en un documento para cumplir un requisito. Y que muchas veces no se ojea más que a la hora que se entrega al cabildo y no se sigue con una ruta de planeación en la inmediatez del corto plazo que representan 3 años de gobierno. O que un plan estatal de desarrollo no refleja la inversión que hace anualmente un Estado y que muchas de las inversiones que se hacen en un Estado no corresponden a la planeación de lo estratégico en esa proyección demográfica que representa el desarrollo y el crecimiento. Y el mejor ejemplo de eso es lo que pasó en los últimos 10 años con la deuda de los estados, que a través de las APPs y las PPS se endeudaron, pero fueron por obras de ornato que no tuvieron nada que ver con el desarrollo en el sector primario o secundario o terciario, en el que le toca a los gobiernos estatales invertir para impulsar su desarrollo económico. 5 entidades del país, ese estudio lo hice cuando fui diputado federal, miembro de la Comisión de Hacienda. 5 estados del país recibieron el 80% de los recursos extraordinarios en un periodo de 8 años, que llegó casi a 2.5 billones de pesos. Y estos 5 estados son los más endeudados en APPs y PPS, que no es deuda ordinaria y que significa una hipoteca para los estados. ¿Por qué comento esto? Porque eso no tiene que ver nada con la planificación. Si hubiera planificación en los estados y en los municipios y en la federación, no estaríamos hablando de estas inconsistencias. La deuda debe de impulsar el desarrollo, no los caprichos de los gobernantes. Por eso el Sistema Nacional de Planeación Democrática se ha venido convirtiendo en una obligatoriedad. De hecho, la legislatura anterior creó una ley para que el Plan Nacional de Desarrollo sea aprobado por la Cámara por primera vez. Eso significa que el Plan Nacional de Desarrollo se constituye en un marco jurídico que mandata a la autoridad
que administra dinero público para que se ejecute en prioridades sociales, en el desarrollo. Obviamente estamos en ese proceso. Por eso es que analizar de alguna forma el contraste del país, el Plan Nacional 2019-2020 y su problemática, implica definir cuál es la perspectiva que se tiene. Se busca fortalecer el mercado interno y externo. Hoy tuvimos un conversatorio con el secretario de Hacienda y con algunos académicos de diversas universidades y hablaban del modelo endógeno, de adentro hacia afuera, de cuidar el mercado. No es proteccionismo, más bien es recuperar la soberanía energética, recuperar la soberanía alimentaria para desarrollar la soberanía tecnológica es fundamental para cualquier país. Esa debe de ser la lógica. Diversificar la soberanía energética, claro, no solamente el tema de hidrocarburos, pero las inversiones de un país se tienen que orientar en ese sentido. Por eso es que en el programa que Naciones Unidas tiene, la comunidad internacional, en el 2030, se habla precisamente del desarrollo sustentable, y se está hablando, se está abordando los temas centrales que tienen que ver con la alimentación, la atención a los grupos vulnerables, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de energías renovables. Precisamente por eso. Y uno de los temas centrales que se plantea en el nuevo gobierno es el recuperar el poder adquisitivo. Hace unos meses el presidente aprobó el incremento al salario mínimo que no se había aprobado, que se depreció en los últimos 2 sexenios. ¿Es insuficiente? Sí, pero se observa desde luego una tendencia a recuperar. Ya anunció la Secretaría de Hacienda que este tema se tiene que revisar. Obviamente esa decisión no puede ser producto de una voluntad unilateral, porque el sector empresarial claro que reacciona, no es solamente por decreto vamos a acabar con la inflación, como sucedía en algunas mitologías del pasado, que el presidente de la República quería derogar la inflación o quería derogar aspectos macroeconómicos que no se rigen por criterios políticos, sino que son parte de los aspectos de la economía global en nuestro país, y en ese sentido hay que entenderlo. Obviamente, el fortalecer la inversión privada, la inversión pública, el cambio del secretario, cuando renunció el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y llega el nuevo secretario, nosotros entendimos en la Comisión de Hacienda que había 2 grandes retos que tenía de manera inmediata el secretario. Y a los 8 días nos dio la razón el secretario de esa hipótesis. Uno era, a 5 meses de terminar el año, tenía que acelerar el secretario el flujo de inversión para evitar subejercicios. Y segundo, tenía ya que estar pensando en el presupuesto para el 2020 para agilizar el proceso de consolidación y mayores inversiones en el país. Estos 2 aspectos se consolidan cuando anuncia el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que se va a iniciar un proceso de licitación de las inversiones plurianuales que implican 2019 y 2020 y 2021. Esto desde luego busca reactivar la economía y busca mandar mensajes a los mercados claros de inversión como parte del eje, uno de los ejes centrales del impulso a la economía en el país. Son 5.8 billones de pesos que seguramente cerraremos en 6 billones, un poco más de pesos en el ciclo. Y a la par con esto, la política de austeridad y el combate a la corrupción en el gobierno y los temas de inclusión financiera. Estos aspectos centrales
del Plan Nacional de Desarrollo que tenemos en el país. Buscan indudablemente una mayor recaudación sin tener una afectación tributaria, es decir, más impuestos o nuevos impuestos, que ha sido un compromiso presidencial, y dos, que no los haya, y dos, el tema de la austeridad, el tema de los privilegios. En ese sentido, cómo lograr más recursos, cómo pensar en un presupuesto anual, yo me he atrevido a decir, de 9 billones, de 8.5 a 9 billones en los próximos años, para que exista un flujo y una capacidad y crecimiento del Producto Interno Bruto, desde luego, y capacidad del país para reactivar la economía y tener un mejor crecimiento y adecuado desarrollo. Bueno, el país formalmente entró en un proceso de devastación, de saqueo. Y hemos identificado, desde conocimiento público, que nosotros identificamos 3 tipos de saqueo, de robo institucional, que se institucionalizó en el país. El robo o saqueo energético, el robo o saqueo presupuestal y el robo o saqueo fiscal. Esto indudablemente que afecta a la economía y la hacienda pública y tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Pues el Plan Nacional, los programas operativos anuales, los objetivos y los metas de un plan cíclico se sustenta en presupuesto. La planeación, el diagnóstico, la planeación, la programación, la dirección, la ejecución, requiere de presupuesto. Por lo tanto, antes que definir hacia dónde distribuimos la riqueza, que ese es un gran problema, la distribución de la riqueza, la adecuada distribución de la riqueza que debe de establecer el presupuesto de egresos, tenemos que pensar en cómo lograr obtener mayor riqueza. Y si el gran problema en nuestro país, establecido por organismos internacionales, y claro que ustedes como economistas lo saben, ha sido la corrupción de nuestro país, la impunidad. Bueno, pues entonces el tema central en este año legislativo en el Senado ha sido combatir la impunidad. Que el presupuesto nos pudiéramos imaginar en esta impunidad institucionalizada y en esta corrupción institucionalizada como un enorme queso, pero perforado por diferentes partes, por todas partes. Por lo tanto, las leyes, las disposiciones que se han venido creando, la que sigue, por favor, buscan consolidar recursos suficientes para que el sistema de planeación democrática realmente se oriente a revertir a los diferentes sectores sociales y nivelar y sacar de la pobreza extrema, detener las causas de la pobreza y fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo industrial. Obviamente, los ejes económicos del desarrollo en el sistema, en el Plan Nacional, son el desarrollo incluyente en el sistema financiero, incentivos a la formalidad, la estabilidad macroeconómica, las finanzas públicas, el respetar la autonomía del Banco de México, la facilitación y el acceso y difusión a las comunidades en las telecomunicaciones. Vean ustedes, el presidente, ustedes seguramente como personas abrevadas e informadas, escuchan o atienden o se enteran de las mañaneras. Yo no me he perdido una mañanera desde que empezó este gobierno. Y el presidente ha anunciado, por ejemplo, la creación de un organismo público descentralizado para cubrir
los sectores, los territorios donde la iniciativa privada no le es rentable, o por lo menos eso dicen, para que tengamos cobertura en todo el territorio nacional. Desde luego que eso implica tener cobertura tecnológica y de internet en todo el territorio va a permitir, fíjense, de entrada el uso de los teléfonos para transacciones económicas, para que transfieran recursos, para la actividad comercial, para todo lo que representa hoy la interconectividad y el desarrollo del uso de las tecnologías, para capacitación, para las escuelas, para todo lo que hoy representa la tecnología. Pero en los últimos años el gobierno ha venido contratando servicios, pero obviamente las empresas dan el servicio donde tienen rentabilidad económica, y ese servicio, esa cobertura es en las principales ciudades, pero no hay cobertura prácticamente en la totalidad de las localidades de los más de 2.400 municipios que tiene nuestro país. Eso que anunció el presidente es lo que yo defino y ustedes conocen como modelo de Estado socialmente necesario. El Estado socialmente necesario tiene que cubrir, y es donde tiene que invertir estratégicamente, donde la economía, el modelo económico no logra atender. Esa es la función del Estado. Promover la economía, promover las unidades de producción, pero atender los grupos y sectores que la economía por su propia naturaleza no puede atender. Y es entonces donde se justifica con toda claridad la creación de organismos públicos que no necesariamente le compiten a la iniciativa privada, pero que garantizan un servicio que además es un derecho humano: el derecho a la información, el derecho al conocimiento, el derecho a la educación, el derecho a la salud. O sea, pero el uso del internet no es un derecho humano, es un derecho universal. Bueno, pero a través de la comunicación puede salvar a una persona, a través de una casa de salud o de un hospital, por el uso de la tecnología. Entonces la tecnología es un instrumento para garantizar derechos humanos. Por lo tanto es necesario esa parte central. Entonces, bueno, para un desarrollo económico equilibrado es necesario, por ejemplo, todo el proceso de simplificación de trámites, ampliar las capacidades productivas de la economía, aumentando la inversión pública y privada. Pero estos son textos aspiracionales. ¿Cómo vamos a lograr que se incremente de 5.8 billones a 9 billones, que sería el propósito para estar arriba de la media de los países miembros de la OECD? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál va a ser el objetivo sin afectar a los contribuyentes con más impuestos o con nuevos impuestos? Bueno, pues es evidente y está demostrado que 1 billón de pesos anual se pierde en este país por la corrupción. Y luego por un solo ejemplo, o por los privilegios. La condonación de los impuestos que hacía el presidente de la República. Esta semana envió el presidente a Cámara de Diputados una iniciativa para eliminar la facultad que históricamente se le había otorgado constitucionalmente al presidente para que con criterio unipersonal cancelara impuestos, porque normalmente se les cancelaban a las grandes empresas, a los grandes consorcios. No es mi objetivo hacer apreciaciones subjetivas,
Pero yo estoy convencido de que debemos de aspirar a tener justicia tributaria y justicia distributiva. Justicia tributaria es que pague más el que gana más y que pague menos el que gana menos. Y la distribución de la riqueza tiene que ser primero con criterio de racionalidad productiva, porque teniendo un criterio de racionalidad productiva, desarrollamos la parte social. O sea, primero tenemos que generar riqueza para generar desarrollo. Esa es la tesis que yo defiendo en un modelo de bioética social que he venido planteando a lo largo de mi vida. Así es que el desarrollo económico equilibrado, el que hablemos de logremos justicia tributaria y distributiva, fíjense, esta lámina es muy importante, no se trata de quejarse, pero lo que les decía, México es el país de la OCDE con menos ingresos tributarios en proporción al PIB. México ocupa el lugar 121 de 103 países en la eficiencia del gasto público. Eso es corrupción. Y la corrupción se transforma en saqueo presupuestal, fiscal y energético. ¿Cuánto perdía el país por las 1.300 pipas diarias que se robaban? ¿Cuánto pierde el país por las condonaciones de impuestos selectivos que hacía el presidente de la República? ¿Cuánto perdía el país? Estamos aprobando la ley contra las empresas fantasmas. ¿Cuánto perdía el país por 8,000 empresas fantasmas de actividades simuladas? 8,000 registradas en los últimos 6 años, creadas en un 70% por servidores y funcionarios públicos, no por empresarios, que emitieron, compraron o transfirieron cerca de 9 millones de facturas falsas para saquear el presupuesto y para evadir impuestos. ¿Están? 9,000 empresas invertí, 9,000 empresas y 8 millones de facturas. Esto, entre el 2014 y el 2019, equivale a 1.6 billones de pesos. ¿Cuánto es 1.6 billones de pesos? Una tercera parte del presupuesto de este año. Claro que atenta contra la seguridad nacional esto. ¿Cuánto se necesita cuánto se va a gastar este año para la Guardia Nacional? 60, 70 mil millones de pesos. Estamos hablando de 1.6 billones de pesos. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuánto se invierte en el programa de adultos mayores, que hoy es universal? 100,000 millones de pesos. ¿Cuánto equivale estos recursos defraudados? La construcción, no sé si tengan esta lámina por ahí, la construcción de 5 estadios como el que acaban de inaugurar de béisbol para cada estado de la República. ¿A qué equivale este saqueo? A más de 300 patrullas con el sueldo de 2 trabajadores o 2 elementos de la Guardia Nacional durante un año. 300 patrullas en cada uno de los 2.400 municipios de este país. Igual hay municipios que tienen 2 secciones electorales, ¿para qué quieren 300 patrullas? ¿No? Pero lo pongo en proporción. Imagínense. Más de 250 tractores con implementos agrícolas para cada uno de los municipios de nuestro país. Es una cantidad inmensa de recursos. Equivale a 3 veces el costo del aeropuerto, no de Santa Lucía, de Texcoco. A eso equivale este saqueo. Entonces,
Es necesario que el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que el Plan Nacional de Desarrollo tome el papel que le corresponde como columna vertebral en las actividades del Estado mexicano. Soy administrador público de profesión y comparto la tarea de ustedes como economistas. Somos hermanos del conocimiento y también somos hermanos de los abogados. Hay una simbiosis entre el abogado, el economista y el administrador, que a veces es simbiosis, pero a veces también es dicotomía cognoscitiva. Pero indudablemente que el plan, la planificación, necesitamos gobiernos que planifiquen. La planificación es el sentido contrario al gobierno al gobierno de corazonadas, de latidos, de ocurrencias. Así como hay leyes naturales, hay leyes sociales que deben de respetarse para el desarrollo. Entonces, la planificación, la planeación implica la movilidad y la evolución social, implica entender el aspecto antropológico, implica entender el aspecto sociológico, el aspecto cultural, implica entender nuestra composición pluricultural, pluriétnica y cosmopolita, con un origen prehispánico, mesoamericano, con un pasado colonial y con las circunstancias históricas de un país que ha enfrentado un proceso de formación al lado de un país que ha tenido características imperiales, depredadoras, que nos ha avasallado en la historia, arrebatándonos más de la mitad del territorio de nuestros recursos, y con el que tenemos una enorme oportunidad inevitable de coexistencia que debemos de aprovechar en el marco del reacomodo económico del mundo y de las regiones con respecto a la lucha que están dando los países asiáticos contra la hegemonía estadounidense. Hoy comentaba el secretario de Hacienda, y lo sabemos, que México ha aprovechado esta disputa para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos y el principal exportador. México ya es el principal exportador de Estados Unidos y ha desplazado a China. Esa es una ventaja competitiva. Por lo tanto, son aspectos centrales. Miren, aquí están una serie de datos que también quiero compartir con ustedes sobre las condonaciones, las condonaciones fiscales que se vinieron haciendo entre el 2007 y el 2012, 161,000 millones de pesos, y en el sexenio 2013-2018, 238,000 millones de pesos. Si, según la Secretaría de Economía, hay 1,350,000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que son las generadoras del 80% de los empleos, les aseguro que ni el 1% de esas empresas que les estoy diciendo recibió este tipo de condonaciones. Se los podría afirmar. Porque son criterios de privilegio, de discrecionalidad que ya se van a terminar con la aprobación de esta ley, para que, si buscamos la eliminación de privilegios, si para un ciudadano, un contribuyente que cumple con su aportación al desarrollo del país, y que la historia de la vida impositiva fiscal siempre será una historia compleja de explicar y de exponer socialmente, pero inevitable en el desarrollo de cualquier modelo económico, pues el ciudadano aspira a que los recursos que aporta se inviertan adecuadamente y no se queden en las manos de los funcionarios públicos o de los políticos. Por eso es
que esta ley, que se va a aprobar en los próximos días, seguramente en septiembre, va a buscar que estos 200, ¿qué es? Valor actual, 400,000 millones de pesos, valor actual. Por eso nos atrevemos a decir que tenemos que aspirar a tener un presupuesto cercano a los 8.5 y 9 billones de pesos. Ahora, al eliminar, al combatir, fíjense, yo ahí voy a contradecir al presidente, porque desde mi punto de vista, la inseguridad no se termina, no se elimina, como no se elimina la corrupción. Son fenómenos sociales. Se combate y se eleva a la mínima expresión, ¿no? Porque bueno, hay procesos disociativos de la conducta humana que no, nada tienen que ver con la política ni con la decisión pública. Hay fenómenos neurológicos que desde que nacemos hay hombres y mujeres que ya tienen o tenemos tendencias a algún tipo de conducta que se nos puede desarrollar con el tiempo. Entonces, y si a eso le agregan los fenómenos sociológicos, antropológicos de disasociación, que significa conductas en contra del proceso de socialización, bueno, pues, y si un tipo con un problema de trastorno mental llega al poder, pues imagínense lo que pasa, ¿no? Bueno, a Estados Unidos, perdón por el comercial. Pero bueno, entonces, es necesario llegar adelante con la que sigue. Ya vamos a terminar, ¿verdad? ¿Esta es la última? Sí. La anterior, porque me faltó nada más un tema. Deuda pública, expándela por favor. ¿Cómo pasamos de una deuda pública prácticamente de 0.5 billones a 10 billones, a 10,000 millones de pesos? Perdón, a 10 billones de pesos. ¿Cómo es que pasamos? 10 billones. Proceso inflacionario, pero tiene que ver también con la corrupción. O sea, esa es la verdad. Si hubiera un sistema de planeación, si se hubiera aplicado un sistema de planeación democrática, no tendríamos por qué haber llegado a estos márgenes de deuda. O sea, la planificación, y eso lo estudian en la economía, la planificación busca el entendimiento de la escasez y la administración de los recursos escasos. Ese debe de ser el criterio del gobierno. Hacer más con menos y racionalizar el ejercicio del gasto. Les pongo el ejemplo del estado de Puebla, que he denunciado desde que era diputado federal, y les decía en ese entonces, los gobiernos no entienden que la economía que deben de administrar ellos es muy similar a la economía común de una familia. ¿Qué hace una mujer, un hombre, o un jefe o jefa de familia cuando obtiene sus recursos? Piensa en la alimentación, piensa en el sector primario, ¿no? Piensa en la educación, sector secundario, piensa en la empresa, en el negocito, piensa en tener su vehículo como un instrumento de transporte, digo, en todos los segmentos, desde el empresario hasta el asalariado, ¿no? Trabajador. Pero esos son los factores primarios, según Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow establece las necesidades básicas, elementales, pero también el deseo de las aspiraciones y los deseos de representación que significa la autoestima y demás. Pero yo difícilmente creería que una familia promedio, con deciles promedio, entre 5 y 6 deciles,
y los economistas saben a qué me estoy refiriendo, primero compraría una rueda de la fortuna y la metería a su casa, o un brincolín, antes de comprar la despensa de su casa, ¿verdad? O arreglar, cambiarle llantas a su coche. Bueno, pues eso pasó en Puebla. Pues una ruedota de la fortuna. Unas ciclopistas de segundo piso, 3,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos Audi en unas plataformas, sin darle un solo peso a las 359,000 empresas micro, pequeñas y medianas en Puebla que generarían empleo. Pero, por si eso no fuera suficiente, reconociendo que Puebla, pongo el ejemplo de la no planeación y del saqueo, pensando que eso no, que todavía eso no es suficiente, Puebla, siendo una ciudad colonial, barroca, que caminar por las calles del centro histórico te traslada a un museo natural, bueno, se construyó un museo barroco que podía haberse construido con 800 millones de pesos y lo hicieron a través de un fideicomiso, una PPS, con un valor de 7,000 millones de pesos. No más imagínense, ningún país árabe tiene un museo de esa categoría y de ese costo. Pero, fíjense, ni Obama. Pero vean esto, el campo poblano recibió, mientras se construía el Museo Barroco de 7,000 millones de pesos, en ese mismo sexenio, al campo se le entregó anualmente la enorme cantidad de 60 millones de pesos anuales de presupuesto. 60 millones de pesos al sector primario anuales contra 7,000 millones de pesos de un museo a pagar a 30 años. Es una planeación, saqueo, etc. Pero bueno, ese es el tema de la deuda. Así como ven ese ejemplo, bueno, pues eso pasó en los principales estados de la República. Vamos a revisar en la comisión que presido también de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera en Estados Unidos, la Ley de Disciplina Financiera. La Ley de Disciplina Financiera regula los procesos de endeudamiento de estados y municipios. Hoy en día los estados, si quieren, registran su deuda en APPs y en PPs. No es obligatorio, fíjense. Entonces, hay deuda oculta en 5 estados de la República que recibieron más recursos extraordinarios sin fiscalización: Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Guanajuato, que no registraron deuda en APPs y en PPs. Entonces, tenemos todos los compromisos de pago son deuda. Bueno, pues la ley de disciplina financiera dice que no. Entonces, una cosa es la deuda ordinaria y todo lo que tiene que pagar el gobierno, los gobiernos estatales y los municipios vía impuesto predial o vía el impuesto sobre la nómina, no es deuda, aunque sea compromiso de pago a 20, 30 años. O sea, eso tenemos que convertirlo, cambiarlo, eliminarlo y renegociar la deuda. Y si nos fuéramos todavía más para investigar con qué condiciones de crédito contrataron esa deuda, se van a encontrar con cosas monstruosas. Todo eso afecta. No estoy siendo subjetivo en la presión, pero todo eso, ¿en qué se convierte? En menos medicinas en los hospitales, en menos policías que cuiden nuestra seguridad, en menos inversión para el campo. Por eso somos el 5º país productor de petróleo y el primer país importador en América de gasolina. Por eso somos la cuna del maíz y del cacao e importamos el maíz para comer. Ahí están las causas, los efectos de la corrupción, del saqueo, del abuso del poder. Por eso el plan de desarrollo, el Sistema Nacional de Planificación, debe de convertirse en una auténtica vía por la que los gobiernos y los poderes públicos que tienen vinculación con el plan deben de conducir sus acciones en el corto, mediano y largo plazo. La perspectiva. No se han aumentado impuestos en términos reales, no se han creado nuevos. Ya les expliqué cuál es la lógica, hacia dónde queremos ampliar la base de recaudación.
el cómo han estado, cómo se ha comportado la inversión extranjera directa con respecto al primer trimestre del año pasado, perdón, del sexenio pasado, en comparación, el índice de confianza al consumidor, el cómo ha venido mostrando las variaciones en la bolsa mexicana de valores, ¿no? Las exportaciones, cómo se ha venido comportando con respecto a esta guerra comercial que hay entre, desde luego, China y Estados Unidos, que puede ser un factor externo, y el tema que tiene que ver con la generación de los empleos. Y lo que les decía al principio, en el 2019 el salario mínimo aumentó de 88 a 102 pesos. Claro que no es suficiente, claro que aún se está planteando un incremento de prácticamente hasta 200 pesos en los próximos meses, años, pero esto no estoy convencido que tiene que hacerse de manera articulada con el sector empresarial, porque es un ajedrez que hay que entender y que hay que cuidar en el sentido económico, y eso ustedes son los expertos indudablemente. A mí me da mucho gusto estar con ustedes, gracias, estoy para servirles. No soy experto en la materia, soy una persona igual que ustedes con sentido común y con información que a lo largo de mi vida he venido recabando, y me da mucho gusto compartir este espacio. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que venga. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor tener aquí al senador Armenta con nosotros. Creo que hay mucha claridad en las ideas que él acaba de expresar, y yo diría que es lamentable que en estos momentos no sea el gobernador de Puebla. El Senado gana teniéndolo como senador y como responsable de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, creo que el senador tenía los suficientes argumentos y elementos como para estar allá. Pero bueno, quiero felicitarlo por la brillantez de su exposición. Creo que coincidimos en un 90% de lo que dice, y hay un punto que sí me gustaría dejarlo como pregunta. Desde 2011 a la fecha, aquí en el gremio se han llevado a cabo una serie de eventos, foros, mesas de análisis en torno a las finanzas públicas. Y diversos expertos lo que han planteado es que la madre de todas las reformas era la reforma fiscal. Yo no demerito la reforma laboral ni la reforma educativa, que son fundamentales también para el buen funcionamiento y el desarrollo de nuestro país. Pero creo que ahí a este gobierno como que le hace falta ya impulsar una verdadera reforma fiscal. Creo que el senador lo comentó. El país requiere generar riqueza, y no va a generar riqueza si no hay una reforma fiscal agresiva que incremente la recaudación, pero también que se fortalezca el mercado interno y que haya crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico difícilmente se va a llegar a los 9 billones de pesos que requiere el erario público. Yo le preguntaría entonces al senador, en la agenda legislativa, en este caso concreto del Senado, ¿tienen la idea de echar adelante una reforma fiscal? Sí, maestro, qué importante su comentario. Desde luego que para la mitad del sexenio se ha venido planteando. Ayer comentábamos en la reunión, tuvimos una reunión con el procurador fiscal y con representantes de Concanaco por el tema de la ley contra empresas fantasmas, y hablábamos de eso, de la reforma fiscal y de la reforma hacendaria, que van de la mano, Es necesario un replanteamiento. ¿Qué he escuchado del argumento del presidente? ¿Por qué está él planteando una reforma
fiscal al inicio de la mitad de su administración. Él quiere demostrar que la corrupción ha desmantelado la capacidad de ingreso. O sea, él tiene muy claro, yo estoy también convencido de ello, claro que si no se impulsa el desarrollo económico, el crecimiento, la inversión, pues los ciudadanos no van a pagar impuestos y los impuestos no van a generar riqueza, eso es evidente. Pero ha habido un saqueo, déjenme decirlo de esta forma, lamentablemente, y esto no tiene que ver con criterios políticos partidarios, no es el propósito. El sistema corrupto es el resultado del modelo económico depredador. Yo lo comparo de esta forma. Estamos acabando con el medio ambiente, estamos acabando con la naturaleza, cada día extinguimos una especie, contaminamos los ríos, los mares. O sea, el modelo económico ha radicalizado el proceso de desarrollo. Tan es así que la comunidad internacional hoy lanza un grito desesperado para revertir el efecto invernadero y el cambio climático. Bueno, ese ejemplo de cómo está el mundo lo podemos ver en los tipos de gobiernos. Esa depredación de la naturaleza del planeta también se convierte en los gobiernos en una depredación. Entonces, así como la humanidad y sus gobiernos hemos depredado los recursos naturales, los gobiernos han generado modelos de depredación. Entonces, nuestro país vergonzosamente ocupó el año pasado el segundo lugar en impunidad en el mundo. Y eso se traduce en que el ciudadano observa que no se hace justicia. ¿Cómo imaginarse que hoy se pueden ocultar 2.5 billones de pesos con leyes que sustentan el saqueo a través de fideicomisos públicos? Los fideicomisos públicos son instrumentos que deberían de ser útiles para el desarrollo, pero se convirtieron por ese modelo depredador, con la complicidad de políticos que se hicieron delincuentes y delincuentes que se hicieron políticos, en esa depredación que nos ha llevado a estos niveles de saqueo. ¿Cómo nos explicamos el país que tenemos hoy si no le damos la dimensión al hecho de que durante muchos años se nos ocultó y se nos dijo que el principal saqueo en nuestro país era el que hacía el huachicoleo en los ductos de Pemex? Ese huachicoleo representa el 20% del saqueo de hidrocarburos. El 80% del saqueo estaba en Pemex, en las plataformas, en las oficinas. ¿Acaso el secretario de Hacienda, el presidente, el secretario de Energía, el CICEN, Gobernación no sabía que saqueaban 1.300 pipas diariamente? O sea, ya no nos sorprende. No nos sorprende eso. Entonces, la cuarta transformación significa que nuestro país, el modelo económico, los intereses macroeconómicos se apoderaron de los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, los tres órdenes de gobierno. Y el poder legislativo fue cómplice en el presupuesto para el saqueo. Y el poder judicial creó leyes para proteger el saqueo. Y el poder ejecutivo hizo el saqueo para pagarle a sus socios en el poder legislativo y a sus socios en el poder judicial. Si no revertimos eso, de nada va a servir que tengamos 9.000 millones de pesos, porque en lugar de robarse 2.4 billones, se van a robar 4.8 billones de pesos. Entonces, primero hay que limpiar la corrupción que hay en el país para que eso permita mayor recursos y que no se los roben. Ese es, digo, desde mi punto de vista, ese es el tema. Así es que sí tiene razón. Estamos a favor de la reforma fiscal y la reforma hacendaria.
para nuestro país. Pero la primera reforma es contra la corrupción en este país. ¿De qué servía? Es lo mismo, ¿de qué sirve los C4 y los C5? ¿Cuánto se invirtió en este país con los arcos de seguridad? ¿A cuánto equivale gastar dinero del erario para tener C4 y C5? ¿Bajo quiénes están los C4 y los C5? Pues del crimen organizado. Si no se limpia la corrupción de los jefes policíacos a través hoy de la Guardia Nacional, debo decirles que pues quien tiene el control de los C4 son los que le avisan al delincuente, al secuestrador: oye, ya te va por allá la policía, cuidado. Y les pongo un ejemplo. Hace un par de, lo puedo decir porque no me lo dijeron en confesión, ni soy sacerdote, ni ministro de culto. Nos reunimos 5 senadores con el secretario de Seguridad Pública y de Marina. Son los 5 estados con mayor violencia por robo de hidrocarburos. Y nos decía el contraalmirante: hasta esta administración, el presidente del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo dio la orden a la Marina de que ellos supervisaran y vigilaran 500 puntos en la red de producción petrolera. Plataformas, ductos, refinerías. ¿Saben cómo se hacía antes? Pemex era el que coordinaba los sistemas de supervisión. Entonces Pemex le decía al ejército: ahora nos toca la plataforma de Ciudad del Carmen y nos toca la plataforma, no sé cuántas sea, la 1, la 2, y luego nos vamos a la de... O sea, les decían a dónde, entonces llegaban, los lideraban los supervisores de seguridad Pemex, y atrás estaba el ejército o la marina. Pues iban a donde ya no había problema, se iban, le volvían a abrir al ducto para que siguieran. Hoy ya no. Hoy el ejército llega, la marina llega sin avisarle a Pemex. Y no me digan que eso es culpa del que abría y cerraban las válvulas de Pemex. Pues no, porque no estaba enterado. Es corrupción, hay que decirlo como es. Y por ejemplo, en las refinerías, donde sacaban los buques tanque, donde tenían las tuberías paralelas para saquear el combustible, lo mismo sucedía. Entonces, son aspectos centrales. Por eso es que la reforma fiscal, la reforma hacendaria, tiene que atenderse, tiene que darse, pero primero hay que limpiar el sistema de corrupción. Hay que llevarlo al mínimo. Ya elevamos a delito grave la corrupción. Es un delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral. Entonces, antes de que termine este año, la ley de extinción de dominio, la ley contra las empresas fantasmas, y no es contra los empresarios, estamos revisándolo a fondo para que la semántica del texto jurídico no afecte a los empresarios que cumplen. Incluso el monto de lo robado o de lo que se estima es una acción simulada, la estamos pasando de 2.5 millones a casi 8 millones para no involucrar o afectar a micro pequeños empresarios. Son los que están desprotegidos. Entonces, son aspectos centrales. Así es que estos comentarios que les hago de la reunión que tuvimos con el secretario de Seguridad, pues nos reflejan cómo están las cosas en el país. Y así, solo hay que destapar un poquito la administración y nos vamos a dar cuenta de ese enorme saqueo, que es una afectación contra los ciudadanos finalmente. Y que
estas reformas a la ley que estamos haciendo buscan primero cerrarle la llave a las fugas presupuestales, al saqueo presupuestal, y posteriormente ya vendrá un replanteamiento. Los ciudadanos van a observar, uno de los criterios es que hay confianza, se incrementó la confianza ciudadana tributaria, pues porque han visto que ha habido acciones de esa naturaleza. Pero, desde luego que es fundamental, totalmente de acuerdo con el doctor Horacio, de que se tiene que hacer, y por eso es que se está programando, se está calculando hacia el 2021-2022. Gracias. Gracias. Voy a presentar a Alejandro Ballesteros Villalobos, coordinador general de la Federación Nacional de Economistas. Quiero felicitar al senador Alejandro Armenta por una exposición muy clara y que tiene conceptos y yo creo que ejes en materia económica que son muy importantes. Tan solo destacando algunos, hablo de equidad social. Tenemos una infinidad de programas que van a ser muy útiles para la gente, evidentemente, y que va a ayudar a la distribución del ingreso. Se ve que esta administración tiene clara que el manejo de deuda pública es importante y el ejercicio presupuestario del gasto también lo es. Entonces, ese es un concepto que creo que es de las prioridades de esta administración. El desarrollo con la actividad económica es muy importante, aparte de crecer de manera sustantiva y de manera sostenida, digamos, de que también hay un desarrollo que se refleja en la distribución del ingreso. Y evidentemente con finanzas públicas y con una disciplina importante que no nos lleve a tener estos problemas que teníamos antaño, como en 1982 o 1984, donde hubo mucha crisis de solvencia y de liquidez. Un marco macro igualmente controlado, incluyendo inflación. Y finalmente algo que ahorita se mencionó de manera muy clara, que es que falta la producción. Entonces todo esto yo creo que son los elementos básicos para que el crecimiento y desarrollo que se quiere pues se logre. Yo quisiera preguntarle, senador, desde el ámbito de su competencia, ¿cómo ustedes perciben que tendrá que venir los criterios generales de política económica para 2020 para que haya, yo quiero ver el panorama de una manera positiva, que haya una comunión entre la política y la economía y se pueda alcanzar el crecimiento, la tasa de ese crecimiento que se quiera alcanzar con equidad social y precisamente esta distribución del ingreso donde pues haya gente que salga más de la pobreza extrema, de la pobreza, y que evidentemente lo que se genera en las altas esferas de los empresarios pues permee a toda la sociedad. Entonces, pues yo creo que ahorita ya los criterios generales de política económica, que son el paquete económico que se va a presentar en septiembre, y si no me equivoco el 8 de septiembre, pues va a tener esos elementos. ¿Usted cómo lo percibe desde el Poder Legislativo? Muchas gracias. Gracias, señor. En lo que nos hace la presentación, no sé si hubiera otras preguntas para que las pudiéramos tomar nota y las vamos desahogando, si fueran tan gentiles. Yo quisiera también hablar de... Claro, adelante, adelante. Bien, compañeros, en primer lugar, agradecerle aquí al senador que haya venido a exponer y describir de manera muy clara el tema de la política económica del gobierno en turno. En primer lugar, y hay que reconocerlo, que el senador pertenece a un partido y bueno, se le debe a un partido y a un presidente y por lo tanto defendió la causa del gobierno en turno. Yo como economista diría lo siguiente: como economista que vemos nosotros cómo están pasando las cosas, hay preocupaciones importantes y el mundo en el país no está color de rosa. Por otro lado, es muy importante lo siguiente: debemos de entender que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Con respecto a que llegó el 1 de julio del año pasado y este país se reinventa. No, este país tiene muchos años, muchos siglos y tiene muchos positivos y por lo tanto tenemos que hacer un ejercicio en donde debemos de conservar mucho del pasado, debemos de desechar también muchas cosas del pasado y tenemos que hacer este ejercicio con el presente, pero también tenemos que integrar mucho del futuro porque este país requiere mucho futuro. El presente y el pasado, pues en alguna medida
lo sufrimos o lo gozamos. Entonces, pasa lo siguiente. En primer lugar, lo que estamos viendo también en la parte económica es que sí hubo un crecimiento económico sostenido mediocre en el país, de 2 puntos de fracción en los últimos 25 o 30 años, ¿de acuerdo? Es un crecimiento mediocre para un país con potencialidades importantes. Pero también estamos viendo que en este primer año, donde la mesa de los indicadores macroeconómicos estaban bien serviditos estaban los indicadores macroeconómicos, era momento de desde ahí lanzarse a un proyecto precisamente donde yo siempre lo he dicho y lo digo aquí también de manera muy clara. El presidente en turno lo que debería haber atacado de manera estratégica son 3 cosas, como los grandes problemas nacionales, y los subproblemas se van solucionando poco a poco. ¿Cuál era uno de ellos? Desigualdad, corrupción e inseguridad. Esos son los, como decía Andrés Julián Enríquez en la etapa de la posrevolución, los grandes problemas nacionales. Es muy importante. En ese sentido, estamos viendo que la política económica del actual gobierno es una política económica sustentada fundamentalmente en una política de carácter social. Pero si una economía, y nosotros como economistas lo vemos, si una economía no produce, no genera riqueza, y se va a acabar de mi bolsa el estar dando y no le meto a la bolsa, se va a acabar. Y después cuando quiera la gente seguir teniendo, fíjate que ya no hay. ¿Por qué? Porque un paso fundamental en la economía y un paso fundamental para el desarrollo es que primero tienes que crecer económicamente. Crecer significa generar riqueza, y la riqueza la vas a distribuir después de que la generas, no antes de. Y la única riqueza que se está distribuyendo en este momento es la riqueza heredada. Hay que ser claros en este sentido. Entonces, hemos visto de manera clara, para que también quede de manera muy subrayado el asunto, todas las políticas sociales en este país, caminemos desde Salinas, Solidaridad, posteriormente Cedillo viene con Progresa, Fox con oportunidades, Felipe con oportunidades y ahora Andrés Manuel con otra serie de programas que traen, ¿no? Entonces, la política social fundamentalmente nos hemos dado cuenta que no ha sacado a los pobres de la pobreza, siguen manteniéndose prácticamente la misma cantidad de pobres y miserables en el país, porque como dice el dicho, si tú a la gente le das el pescado y no le enseñas a pescar, nunca va a salir de la pobreza. Estiran la mano nada más. Política social. Por lo tanto, la pregunta fundamental, aquí va, senador, un punto fundamental en la vida y en cualquier tipo de actividades es la confianza. Yo voy a hacer una alianza con alguien, le tengo que tener confianza. Si no hay confianza, no hay posibilidad de sacar adelante cualquier proyecto. Y viene al caso por lo siguiente. Yo veo que el presidente se reúne con el CCE, se reúne con empresarios, le dicen que sí, pero al final de la jornada no invierten. Pues dicen los empresarios, pues ¿qué me gano con confrontarme con el presidente? Los empresarios van a la segura a invertir su lana. Así de sencillo. Y si no sienten confianza, ¿por qué no la sienten? Porque en primer lugar algo que decimos, algo muy importante el tema confianza. Irregularmente lo que pasa es lo siguiente: nosotros en la casa como economistas, la economía, compañeros, es tan sencillo como definirla como una ama de casa. ¿Qué es economía? Es la combinación de recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Si yo tengo mucha lana, no me interesa estarla administrando ni economizando. Tengo mucha, la tiro. Tengo mucha agua, la tiro. Tengo poco, pues la tengo que economizar. Y ahí viene la palabra economía. Entonces, si nosotros sabemos perfectamente que en el presupuesto la recaudación de parte del gobierno es relativamente pequeña comparado con todas las
grandes problemas que tenemos que atender como país, tenemos que ser racionalmente e inteligentes a la hora de asignar los recursos escasos que tiene el gobierno. En este caso, una primer señal que tenemos que entender que fue un garrafal error haber eliminado el proyecto del NAI. ¿Por qué lo digo? Si tú dices, y yo lo decía desde hace mucho tiempo y lo dijo Ursula en su despedida, hay corrupción en los contratos, sanciónalos. Hay acaparamiento de los terrenos al lado del aeropuerto, expropialos, punto, pero no quieres el aeropuerto. Es como decir, yo tengo mi dedo gangrenado, entonces porque lo tengo gangrenado, no quito el dedo, quito la mano, rompo la mano, mocho toda la mano, pues no, espérame tantito. Entonces, aquí el asunto es el siguiente: ¿cómo hay que recuperar la pregunta para el senador? Con todo el de dos bocas, te estaba hablando del tema de la contaminación. Ya las energías fósiles están en desuso. Esos proyectos los dicen los grandes analistas económicos y los grandes economistas que son proyectos no rentables. Muy importante. El proyecto del Tren Maya también es un proyecto no rentable, y los pocos proyectos que tiene el gobierno, los proyectos económicamente productivos, déjaselo a la inversión privada. Los proyectos de carácter social, educación, salud, comunicaciones, son proyectos del gobierno. Ahí sí métele la lana, no la metas la lana donde los empresarios, ya me pusiste caminos, ya me pusiste luz eléctrica, pues ahí voy a instalar mi empresa. Ese es el asunto que tenemos que ver. Entonces, ¿cómo recuperar con este tipo de decisiones el tema confianza? Porque si no hay confianza, yo pronostico que el segundo semestre va a ser peor y el año que viene va a ser fatal. Tengo aquí algunas preguntas, ya están armadas. Aquí las voy desordenando, si me permiten. Bueno, a ver. Criterios de política económica, ¿no? Ahí, estos son seguramente los del 2018, para el 19. 2020. Sí, ya se los enviaron. Sí, aquí está. Ya está, muy bien. Que eso los dio el secretario de Hacienda. Se supone que se entrega el paquete económico, y los criterios de política económica son el conjunto de aspectos macroeconómicos que definen hacia dónde apunta la economía. Bueno, digamos que es un documento extraoficial, ¿verdad? Porque si no, me puede acusar, no puedes mentir la Secretaría de Hacienda. A ver. Las principales variables macroeconómicas, pues ustedes son los expertos, ¿no? Pero el tema del crecimiento, que se estima entre el 1.1 y 2% del 2019, y la variación hacia 2.4 en el 2020. Otro de los aspectos centrales por la desaceleración de la economía en Estados Unidos. La inflación se está estimando en 3.4% por el 2019, y la tasa de interés promedio anual, acuérdense que hoy hay una variación muy importante por la atracción que está haciendo México, está haciendo los países socios y el propio Estados Unidos, con respecto a lo anunciado por el Banco de México. El tipo de cambio, pues, es un tema que pues es significativo. Durante el 2019 en 19.5 pesos, a pesar de estos aspectos, yo diría, ustedes conocen, tienen un criterio que no lo refieren los criterios de política económica, que es el proceso electoral de Estados Unidos. Para Donald Trump, el tema de la reelección pues, está jugando un papel muy importante. Por eso el tema del tratado, el acuerdo comercial, el TECMEC, y por eso poner como eje central de las negociaciones el flujo migratorio y todo lo que esto representa durante todo este año. Pero bueno, el tipo de cambio que se estima, el precio de la mezcla mexicana de petróleo del 2019 en $57 el barril, y obviamente la estimación que se hace para el 2020 en $55 el precio del barril. Hay que recordar que ha habido sexenios donde el
precio del barril ha estado en 100, 120, hasta $150 el precio del barril. Los ingresos presupuestarios que se están estimando, precisamente les decía, las proyecciones que está haciendo la Secretaría de Hacienda, a mí yo tendría muchas reservas, hasta no ver el documento oficial, no me quiero atrever, sobre todo porque estoy con economistas. Si no fueran economistas, a lo mejor me atrevería. Pero el 8 de septiembre nos van a entregar el documento. Tengo el del año pasado, ese sí, sin ningún problema lo puedo compartir. Sin embargo, es una variación. Aquí hay datos, números que se los pongo a su consideración. Adelante. Son esos. Bueno, obviamente hay una desaceleración de la economía mundial. A nosotros, hay que decirlo, nos está beneficiando la pugna comercial entre China y Estados Unidos, pero también nos está afectando al mismo tiempo el proceso electoral entre demócratas y republicanos. Entonces, estamos entre esas dos fuerzas económicas externas que hay que saber aprovechar, desde luego, para que sea una ventaja y una gran oportunidad económica. Con respecto al comentario que hace el maestro Carlos Díaz, tiene razón, Yo, por eso, en cada comentario que hacía referencia a que no era mi interés y mi afán subjetivizar ni partidizar el comentario. La corrupción, y acuérdense que lo comenté, también tiene explicaciones neurológicas, psicológicas, cognitivas. O sea, tiene que ver con la deformación genética, tiene que ver con muchos aspectos antropológicos, como la conducta delictiva. Para eso los criminólogos y la criminología y la criminalística estudia la conducta humana y la disasociación de la conducta humana. Entonces, todo este problema que nosotros señalamos y que yo en lo personal señalo y comparto, ni todo lo viejo es bueno, ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo bueno es malo. Lo afirmo, lo comparto. Y tan lo comparto que yo estuve militando muchos años en ese partido. Entonces, y por eso es que me di cuenta de muchas cosas y por eso las denuncio, por eso las combato. Entonces, y por eso tomé la decisión de estar donde estoy. El tema de la confianza es fundamental. Difiero en el tema de Dos Bocas, y voy a decir por qué. Sí, también estoy de acuerdo que la energía fósil, precisamente venía discutiendo qué se entiende por energía fósil. Y fíjense que estuvo en la oficina de ustedes un experto químico de Jalisco que está patentando una refinería que lo vamos a apoyar para que los polímeros, que son todos los productos que se derivan de la gasolina, se puedan transformar en gasolina. Hoy en día no hay una ley para eso. Hoy en día hay restricciones por el monopolio de la producción fósil. Pero ese proyecto que nos presentaron estos químicos mexicanos permitiría rescatar todos los plásticos que hay en los océanos, en las barrancas, y transformarlos en gasolina con características de mayor octanaje y menor contaminación. Es un proyecto interesante, ya lo estamos viendo, ya está la iniciativa en la Comisión de Economía, ahí estaba letargada, ya la tomamos por la importancia que corresponde, ya nos reunimos, la patente está en proceso, ya se han acercado chinos, japoneses y alemanes con el compañero, compatriota químico, experto,
y tiene el interés de que se desarrolle esa tecnología en nuestro país. Son refinerías que tienen un menor costo y que podían producir en una primera instancia hasta el 6% del total de combustible, de gasolina que hoy consume el país. Es un tema que es bastante interesante, pero ¿cómo decir no a la inversión de las 6 refinerías que tenemos en el país? Si hoy solo producen el 30%. Pues claro que hay que renovarla. ¿Cómo es que Japón tiene 15, 20 refinerías y sigue invirtiendo en refinerías? Claro, invierte en energía nuclear, invierte en geotérmica, invierte en eólica, invierte en solar. Pero, ¿cómo es que Rusia, que es el primer país en el mundo, tiene el control estatal del gas y no lo tienen los privados? ¿Cómo es que Estados Unidos tiene las mayores reservas de gasolina y de gas? ¿Y por qué nosotros tenemos que darle la bienvenida al capital extranjero? No, ahí sí difiere. Necesitamos la soberanía energética, necesitamos la soberanía tecnológica, necesitamos desarrollar la soberanía alimenticia. Si no somos capaces como país, bueno, yo he recorrido el país igual que ustedes y he recorrido mi estado, y se produce, en nuestro país se produce todo. En los ríos se produce todo y en las tierras se produce todo. Si los árabes pueden producir en el desierto maíz, nosotros no necesitamos tener desierto para producir el maíz. No es posible que nos resignemos a importar maíz de Estados Unidos. Y cuando, sin prejuiciar o subjetivizar electoralmente o políticamente, cuando el negocio de la importación de gasolina es entre los políticos que hicieron delincuentes y los delincuentes que hicieron políticos, por el moche del ingreso de las importaciones. Ese es el tema. O sea, lograr que la corrupción no tiene partido, como la pobreza no tiene partido. Y hay que combatir la corrupción. Y hay que hacerlo, y hay que combatir al... Qué bueno que hoy, fíjense, hoy ya es delito grave la corrupción. Y si un presidente, un gobernador del partido al que yo milito comete actos de corrupción, la cárcel. Lo que hay que hacer es evitar la corrupción, porque es el flagelo que nos ha alejado del desarrollo al que tenemos derecho todos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Sí, hay que tomar decisiones. Sí, otra cosa que les voy a comentar. Santa Lucía lo va a construir el ejército. Y acabo de ir, me consta, acabo de ir al Museo Naval en Veracruz. Vayan al Museo Naval de Veracruz. Le invirtieron alrededor de 200, 300, no recuerdo bien, millones de pesos. Les dieron un presupuesto, les sobró dinero. Me va a llevar me ofreció llevarme el secretario de Defensa a las instalaciones del Museo Aéreo que está en Santa Lucía. Cada obra que ejecuta el ejército le sobra un 30% de lo presupuestado y hacen ampliación de obra. Cuando lo ejecuta el gobierno, pasan un presupuesto. Les voy a poner el ejemplo del tren turístico entre Cholula y Puebla, que lo etiquetaron en 300 millones y lo terminaron haciendo en 1.300 millones de pesos. Y hoy no funciona. Entonces, por eso es que es un problema serio, ¿no? Ahí puede haber diferencia de criterios, pero o tomamos una decisión drástica de extirpar el cáncer de la corrupción, o pues el país se va a colapsar y los procesos disociativos nos van a ganar. Brigitte Marín, gracias. ¿Cómo puede disminuir la corrupción, ya que fácilmente se puede ocultar dicha corrupción, ya que nosotros mismos evitamos su disminución? Yo estoy convencido que la corrupción nace en el poder.
en el poder. No estoy diciendo el poder político, en el poder. Quien tiene poder puede ser corrupto o no. Poder. Entonces, por eso es que el daño que han hecho las empresas fantasmas que se crearon desde el poder, no desde los empresarios. Algunos empresarios se coludieron con el poder. Pero esa es la realidad. Y nadie está exento de la corrupción. Hasta el más que se declare santo y impoluto puede incurrir en un acto de corrupción. Entonces, por eso la corrupción no tiene partido. Hay que hacer leyes y hay que cumplirlas. La ley de disciplina financiera, esa ley tenemos que modificarla para obligar a los estados y los municipios que transparenten su deuda pública. Tenemos que, y lo digo tenemos porque lo estamos haciendo, hoy ya la ley de planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, hoy se aprueba en la Cámara de Diputados. Yo voy a presentar una iniciativa para que se sancione si no se cumple el plan de desarrollo en los estados, en los municipios y en la federación. Porque no basta que lo apruebe el Congreso. Ya lo aprobó, lo evalúas, lo revisas. No, cúmplelo. Aunque, fíjense, en teoría, la Auditoría Superior de la Federación tendría que estar auditando. He sido miembro de la Comisión Inspectora del Congreso Local de Puebla y se entiende que fiscalizas y auditas cuando no existe cumplimiento en objetivos y metas de la inversión. Y no es solamente una auditoría financiera, sino también es una auditoría de calidad. O sea, saber si lo que invertiste lo invertiste bien. Aunque sí, invertí 1,000 millones de pesos, ¿en qué? Pues en pintar de colores los árboles. Eso es una inversión. ¿Por qué no hiciste hospitales? ¿Por qué no invertiste en el campo? ¿Por qué no? No sé, son los aspectos de hacia dónde orientar. Entonces, tenemos que, desde luego, que establecer leyes. Yo soy de la idea de leyes más enérgicas, aunque también hay que limpiar el sistema judicial. He sido perseguido político por decir lo que digo. Entonces, por ejemplo, presenté una iniciativa, y se los voy a comentar, que me llamaron la atención desde el más alto nivel, al viejo régimen, al estilo del viejo régimen, por decir que la violación en niños y en mujeres. Presenté una iniciativa, estábamos presentando una iniciativa para la castración química a los violadores. Entonces se me vinieron todos los defensores de derechos humanos, que ¿por qué? Bueno, pues los países orientales les hacen otras cosas que nosotros seríamos angelitos acá. Imagínense, en los países orientales, y ahí sí, cero violación a menores y a mujeres. Entonces, hay lugares donde la sanción es más estricta, pero el problema es que si el sistema judicial es corrupto, la venganza política se da de un partido a otro, y de otro partido a otro, y de otro partido a otro. Y del mismo partido a sus propios compañeros de partido, a los propios. O sea, a veces tiene razón la abogada. A veces la venganza política es más difícil, más dura entre los propios del partido, ¿verdad? Todos la hemos sufrido, los que tenemos con los propios compañeros. Así es. Entonces, pero lo que pregunta Marín Nava tiene que ver con eso. Limpiar el sistema jurídico, judicial, y establecer leyes más que sancionen, que tengan sanciones más fuertes. Otro, y la última, Ana Paola Carreón, ¿cómo implementar la soberanía energética, la alimenticia y tecnológica, sabiendo que el desarrollo tanto sostenible como sustentable ha sido prioridad, no ha sido prioridad de los gobiernos? Bueno, esta exposición, este taller, esta charla pues que hemos tenido, tiene que ver con la planeación.
la planificación. Y empecé comentándoles hacia dónde vamos. 7.000, 9.000 millones en el 2050. En nuestro país, hasta el 2013, el segmento de población que más crecía eran los jóvenes. Hoy el segmento de población que más crece somos los adultos mayores. Por eso es que hoy creo más que nunca que la juventud es un estado mental, no cronológico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No me entendieron. Somos hombres de nuestro tiempo, no de nuestra edad. Así es. Es decir, la pirámide progresiva se invirtió. Y todo el modelo económico, lo que antes era la industria de pañales para niños, se va a tener que convertir en la industria de pañales para adultos mayores, por ponerles un ejemplo. Pero otro ejemplo, la infraestructura. Lo que antes era la inversión en los años 70 para el sector, para las primarias, los kinders, los jardines de niños, hoy van a tener que hacer para estancias de día y el desarrollo de espacios tanatólogos, gerontólogos y geriátricos. O sea, hacia allá. Y va a decaer la población. Y va la población económicamente activa. O sea, todos esos aspectos, si no se hace una planificación, pues el tiempo nos va a comer el bono demográfico. Debemos de bajar la población, ya somos muchos. Y esa es la otra parte. Bueno, entonces, este elemento que comenta Ana Paola nos lleva a que, ¿por qué en lo personal insisto en que como país tenemos que aprovechar los recursos naturales que tenemos y de ahí impulsar nuestro desarrollo? Pongo como ejemplo varios países, pero si México es rico en recursos naturales, esa debe de ser la base del desarrollo tecnológico. Si hay una industria energética, si hay recursos agropecuarios, tenemos que ser una potencia agropecuaria, agroalimenticia, para una población que va a pasar de 7.000 a 9.000 millones de habitantes en el planeta, que en nuestro país pasaremos de 120 a 150 millones, 120 a 150 millones, con un nivel de consumo que se va a duplicar. Entonces, si no pensamos en la soberanía alimentaria, vamos a seguir dependiendo de lo básico que es la alimentación, la salud. Ahora, el problema de la alimentación, la circunstancia de la alimentación nos lleva a un problema de salud. Hay toda una serie de tesis sobre los transgénicos, sobre los grandes problemas de salud, sobre la diabetes. En el siglo XVIII, la población moría por hambre. Una calentura. Moría por hambre, la hambruna y por las enfermedades y por la guerra. Esa era la tasa de mortandad, era por eso. Por una simple gripa. Hoy nuestra sociedad muere por obesidad. La principal causa de muerte es la obesidad. Más imagínense. Entonces, y eso tiene que ver con los procesos alimenticios, tiene que ver con los procesos de cultivo y de desarrollo de los alimentos en el país. Así es que soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía tecnológica. Yo diría que son los aspectos centrales. Les agradezco de verdad mucho. Otro día invítenme. Estoy muy contento, agradecido con el coordinador general de la Federación Nacional, mi tocayo Ballesteros, con el doctor Horacio Sánchez. Muchas gracias por la oportunidad, con Edgar, y gracias a Francisco, gracias a ustedes por esta oportunidad. Nuestro vicepresidente Francisco Javier Hernández, vicepresidente de la ANEP, le quiere dar unas palabras. Adelante. Nada más agradecerle como siempre todo su apoyo. Quiero hacerle hincapié que aquí están alumnos de la Escuela Superior de Economía, de la ESCA, hay egresados. Para nosotros como Asociación Nacional de Economistas Politécnicos es un gran orgullo que esté con nosotros. Gracias, Horacio. Y también otra cosa, les quiero decir a todos que hoy comienzan formalmente nuestros eventos de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. El senador no es caso fortuito que se encuentre con nosotros, porque él siempre nos ha apoyado dentro de algunas otras actividades.
para la Asociación Sutocracia, como esto de los trabajos con el Congreso para erradicar la prescripción de los delitos sexuales, pero también es una persona que siempre nos ha dicho las puertas de mi oficina están abiertas para todo el que quiera trabajar por México. Por eso le queremos dar un reconocimiento, dos reconocimientos, uno por parte de la Asociación Nacional de Economía, de Economistas Politécnicos, que es un símbolo muy importante para los mexicanos, que es un Atlante tolteca, ya que el Atlante es un guardián, es un guerrero, pero también está viendo hacia el amanecer del imperio tolteca. Esperamos que con ustedes Bueno, esperamos que con su colaboración México vea un nuevo amanecer. Muchas gracias, senador. Y voy a colocar ahí en la oficina. Por parte de la Federación Nacional de Economistas, en nombre de nuestro presidente, Luis Fernando Gutiérrez, pues darle un reconocimiento al senador que hoy pues, nos vino a platicar sobre estos temas tan importantes y reiterarles a todos, a la Asociación Nacional de Economistas del POLI y a ustedes también en el Poder Legislativo, esta es su casa y para cuando quieran todos ustedes venir y aprender, pues aquí es su casa. Cuando gusten ustedes ocupar instalaciones del Senado que son del pueblo para alguna actividad que ustedes quieran coordinar, de la misma forma, o sea, podemos coordinar un trabajo de temas en torno a la ley de ingresos o cualquier otro tema y podemos aprovechar el espacio también del Senado, coordinado por ustedes, desde luego. nos faltó nada más una cosa. Como están aquí muchos compañeros y excompañeros de economía, queremos hacerle a usted una formal invitación para enriquecer a nuestra comunidad estudiantil de la Superior de Economía. Cuando usted lo decida, tenemos ahí el auditorio Lenin que está esperando. Muchas gracias. Ya lo comprometimos. Hambriento, los compañeros nos lo externaron desde que llegamos. El tiempo pues, nos llevó las preguntas, todo, pero sí, la inquietud está y inviten al senador, por favor, permítanos invitar oficial formalmente al senador, nos acompañe a la escuela, que nos platique más, que permee más esa información que necesitamos más semilleros, gente que quiera ser senador el día de mañana, que vea en grande. Tenemos muchos compañeros que se visualizan. Hombre, con gusto vengo. Quiero informarles que estoy en septiembre, participo ya en el doctorado del Instituto Nacional de Administración Pública. Logramos un módulo para el Senado y prácticamente con gusto puedo compartir los materiales que nos van a dar especialistas en la administración, que repito, administración y economía son carreras hermanas que tienen muchos vínculos, ¿no? Como los arquitectos y los ingenieros, así luego se clasifica, ¿verdad? Ustedes saben muy bien de eso. Entonces, yo estoy pues para la orden y además estamos cerquita del Senado. No, estoy para servirles, Muchas gracias. Gracias.